pero pues uno no sabe en estos tiempos las cosas cómo suceden, lo que está pasando. Desafortunadamente, pues nosotros tenemos personas, familia, no podemos estar en este momento en contacto con ellos. Eh, Tengo mi familia, mis papás viven en otra casa, mi hijo afortunadamente está con ellos, pero pues con este tema de la pandemia, las personas adultas a veces sufren un tema de estrés, un tema de pronto de inconformidad, de que los tengan en la casa encerraditos y en este caso pasó con mi papá. Él no quería hacer caso, no quería estar en la casa, se cansó, se estresó y se nos volaba. Se nos empezó a salir, empezó a irse para los mercados, las plazas de mercado, empezó a ir al banco, él pensó que podía estar ya volándose, darle la vueltica a la manzana, y nada, y el hombre de un momento a otro, pues obviamente nos llegó esta mala fortuna con este bendito virus y está en la casa con mi mamá y mi hijo y desafortunadamente pues se contagió. No nos hizo caso con el recibo de medicamentos, estuvimos rogándole de una manera, rogándole de otra y no nos hizo caso y ya llegó el momento de llevarlo a la clínica y en este momento nosotros pues obviamente se fue muy mal, llegó muy mal. Eh, Nos sentimos impedidos porque usted se siente impotente que primero entra la persona ya y no la vuelve a ver más, ya la suelta uno, no tiene nada cómo comunicarse, nadie le dice a uno nada. En este momento el tema de la cantidad de personas que ingresan cada 5 minutos, porque cuando uno está en el sitio y se está dando cuenta de lo que está pasando, comprende la situación realmente, de por qué realmente usted tiene que quedarse en la casa, haga caso, no salga. Y lo vimos, yo lo viví un domingo, hace 8 días, desde las 8 de la mañana afuera en las urgencias de la clínica Foscal, que es una clínica muy buena acá en Bucaramanga, pero no nos dejan entrar ni siquiera a una sala de espera. Tuvimos que durar desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la mañana. Eso prácticamente casi unas 18 horas, creería yo, no, bueno, casi que el día completo. Entonces, viendo cómo las personas ingresaban cada 10 minutos, llegando ambulancias, la cantidad era impresionante, nosotros todos arrinconándonos hacia la pared, que no nos fuera nadie a tocar. Eso fue un tema terrible, que la realidad es impresionante. Aparte de eso, entregar a mi papá y no saber qué va a pasar, porque a usted nadie le reporta, nadie le dice cómo está, solamente le dan un papelito, llame a este teléfono, y ese teléfono se apaga de pronto y no contesta a nadie. Eh, Hasta que finalmente me permitieron ya a la 1 de la mañana que logramos, porque hubo un lapso como de 7 horas que no hubo ambulancias ni hubo nada, no supimos si fue que se llenó la UCI y ya no permitían trasladar los pacientes a la otra clínica. Entonces todo este tema nos llevó a que pues claro, nosotros quedamos totalmente incomunicados. Gracias a Dios, el, la persona que conduce la ambulancia, pues ellos tienen que quedarse uno ahí hasta que uno hace una autorización. Me permitieron verlo y ya logré verlo a 3 metros. Y él solamente pues adiós, me saludó. Eso fue lo único que yo alcancé y él entró consciente. De ahí en adelante hasta hoy no volvimos a ver a mi papá. Mi papá entró a UCI grave, muy, muy, muy mal, porque él llegó, desde que lo desplazamos de la casa, él iba inconsciente. Entonces allá lo volvieron nuevamente a retomar y yo lo vi a la 1:30 de la mañana, iba sentadito bien, me saludó bien, pero de ahí en adelante nada más. Entonces fue un tema de que nos cambió la vida a todos, nos cambió la vida a toda la familia completa, porque todos quedamos en shock, no sabíamos que nos iba a pasar esto. Mis hermanos, todos desde Bogotá, de otro en otro lado, todos separados, no sabíamos cómo resolverla. Y lo único que nos ha dado aquí tranquilidad desde que empezó esto, que a pesar de la impotencia de usted no poder acercarse, de no tener una llamada, porque nosotros dependemos de una sola llamada diaria que nos hacen de la UCI, ya estos 2 días que mi papá ha estado mejorando, ya se convirtió en 2 llamadas, pero de resto usted no tiene acceso a ningún teléfono a preguntar cómo está la persona, cómo está el paciente. Entonces, la única ayuda que nosotros hemos tenido es pegarnos en oración constante,
en oración constante, y yo cierro los ojos, yo de aquí de mi ventana veo la clínica que la tengo a 1 cuadra y media, y a pesar de tenerlo a él a 1 cuadra y media, lo veo aquí de frente, yo sé que está en ese piso porque sabemos que lo veo desde acá, no lo podemos ni siquiera saludar ni ver ni nada. Le mando mucha energía, le mando mucha, no sé cómo llamarle a eso, pero yo cierro los ojos, yo siento que a través del Señor yo le estoy transmitiendo a Él toda mi vitalidad, se la estoy transmitiendo para que Él la reciba, y efectivamente mi papá empezó a evolucionar. Mi papá ya estaba prácticamente mal, ya ellos no daban esperanza de nada, y ha venido soportando, pasó sus 72 horas y ya empezó a evolucionar, y mi papá ya están bajándole la intensidad porque él quedó, lo entubaron, él está inconsciente, pero ya con la mejoría de ayer y hoy, mi papá ya está volviendo a retomar, y ya nuevamente, mi papá tiene 89 años, entonces es una edad crítica de todas maneras. Entonces, con Marco hemos hecho oración, mi familia, todos hemos estado, todos, porque a mi papá lo adora toda la familia, o sea, no se imaginan cuánto Marco sabe cómo es él con su chispa, su vitalidad y su recocha, porque así decimos nosotros, pero ha sido una semana impresionante que ustedes no se imaginan, para que esto les sirva como lección de vida a las personas, que realmente esto es serio, realmente esto es un tema que no, uno no le desea a nadie, a nadie, a nadie. Se siente uno totalmente destruido, la familia, todo el mundo, pero también nos llevó a unirnos a nosotros como hermanos. Logramos nuevamente, cuando nos hablábamos cada 2 meses, de pronto una llamada con el de Bogotá, ahora son 3 veces al día, y todos en oración. Entonces yo les agradezco el espacio, les agradezco, que hagamos y que sigamos orando, porque de todas maneras él necesita ahorita mucha fuerza para seguir luchando, porque yo sé que mi papá sale adelante. Entonces, Amén. Marco, muchas gracias. qué bueno. Esos son los testimonios que, al igual que la familia de Patricia, el Señor, como dice Patricia, es un personaje muy especial, y son de esos personajes que uno le gusta mucho escuchar porque tiene muchas anécdotas, y tiene un ingenio bastante particular, ¿sí? Y a veces uno repite las anécdotas a otra persona, y como él lo cuenta, o sea, creo que cada uno de nosotros tenemos de pronto una persona muy conocida que es así, ¿no? Entonces, 89 años, y vea pues cómo está saliendo de esa etapa crítica que de pronto ya nosotros a la fuerza nos hemos tenido que aprender cómo es el diario vivir de muchas personas que están afectadas por todo este tema del COVID, ¿no? Entonces, uno termina siendo casi que un médico que ya se va relacionando con una cantidad de términos, y qué pasará si se le sube o se le baja, o qué pasará con todo. Ya uno va como acomodándose, solo le falta a unos 5 años para aprender bien las cosas, pero por lo menos ya tiene algo un teórico, ¿no? De qué es lo que pasa. Muchos de las personas que estamos aquí en el transcurso de la semana, se ha intensificado la necesidad de oración, ¿sí? Y entonces dice, ay, que tengo un conocido, ¿qué tal? Hay varios de los que están aquí, conocidos de familiares y amigos que están en una situación bastante crítica, y que pues, como dice Patricia, uno no haya como quisiera mandarle energía, la vibra, todo, ¿sí? Y varias personas unidas acá que me dicen que están orando por allá, y a veces uno se queda con corto, o sea, se le interrumpe el sueño, tiene como ansiedad, tiene muchas cosas que uno quisiera. Es horrible el sentimiento, ¿sí? Es cuando ya uno le toca la fibra de una persona tan específica, tan especial como es el papá de uno, ya eso, ya se le metió en el rancho a esos sentimientos, y solo hay una forma para poder sacar adelante esto, porque esto no lo hace de la noche a la mañana, o sea, es una recuperación supremamente lenta, es una recuperación que tiene un proceso, y solo nos queda básicamente depositar toda nuestra confianza en el que puede, en el que es el de los imposibles, que es el Señor, ¿sí? Bien, quiero motivar a otra persona de los que estamos aquí, si quieren
expresar algún tipo de testimonio de qué es lo que ha pasado o algo en el cual hayan, como se dice el término, se dice que hayan visto la gloria del Señor, la gloria de Dios, que son cosas muy especiales, casi que milagrosas, que, o que está dentro del común y corriente y de pronto observó que esto viene de Dios y poco a poco uno va teniendo cierto tipo de sensibilidad a ese tipo de cosas. Entonces, no sé quién pueda contar aquí un testimonio adicional para entrar ya al estudio de la palabra. Ya uno. No, yo Bueno, quería compartirles, es simplemente decirles que el estar acompañado, solamente el hecho de sentirse uno acompañado, de saber que otras personas están respaldándolo en la oración, bien sea, bueno, por salud, por el trabajo, por cualquier circunstancia, es una fortaleza que uno siente dentro y es algo espiritual, es algo que funciona y mueve, mueve la rueda del universo a favor de uno, el saber que otras personas, y eso me ha pasado a mí, o sea, yo pues aquí todos no estamos en una denominación, ni en una iglesia, todos somos diferentes, otros no estamos en ninguna parte, pero el hecho de estar ahorita aquí, desde que entre el grupo, el respaldo que uno siente, la verdad que es muy importante o sea, decir, oye, necesito oración por tal cosa, por un trabajo, por un proyecto que va a pasar, y de saber en el grupo, listo, sí, vamos a orar, o sea, solo ese respaldo, no sé, acrecenta la fe. Sí, para mí se siente uno respaldado, siente uno que, como la confianza, ¿no?, en Dios, de que, oh, pues estamos aquí guerreando, no estoy solo, ¿sí? En la enfermedad, que una base que tuve hace 8 días, bueno, infinidad de cosas que me he sentido muy respaldado y es no solamente pues, de conocer la palabra de Dios, sino saber de otras personas están con uno y yo creo que todos lo hemos experimentado por las diferentes circunstancias que nos pasan en el diario vivir. Entonces es muy, muy reconfortante estar en este tipo de sentir que hay estas personas que lo están a uno respaldando en la circunstancia que sea, ¿no? En cualquier área de la vida de uno. Bueno, muy bien. La persona que nos estuvo hablando ahorita es Mauricio Sánchez. Él es contador consultor. Eso tiene varias empresas que da su apoyo y su aspecto contable y nos ha contado de hace 2 meses atrás que ha tenido experiencias bastante exitosas en ese, que es algo singular, ¿no? O sea, paradójicamente donde a veces de pronto es como difícil la situación de trabajo, él ha expuesto en varios momentos como este testimonios muy bonitos de cómo el Señor le está permitiendo abrir oportunidades en su trabajo, ¿no? Y también muchos de los que estamos aquí hemos tenido que irnos abriendo y hemos visto la gloria del Señor. La gloria del Señor es ver que uno llega a estar en una limitación tal que le dice, bueno, más bien hágalo usted porque de pronto yo puedo hacer algo o tener una profesión o saber conocer ciertos detalles de un oficio y no se puede de pronto ver que hay esa dinámica que uno quisiera, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios. Entonces, los invito en este momento a que tengamos un momento especial. Vamos a entrar al estudio de la palabra. Si usted tiene su Biblia a la mano o tiene alguna de ellas que de pronto por allá está archivada en no sé dónde, pues la busca, ¿sí? O si de pronto tiene algún app donde tiene la Biblia, pues siempre recomiendan que la Biblia sea la de hojitas. Al principio, cuando uno se está familiarizando con el libro de libros, ¿sí? Es muy extraño porque hay muchos autores, muchos personajes, y a duras penas de pronto muchas personas dicen, yo lo que conozco de la Biblia es que hay el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es lo único que yo sé. Bueno, vamos a ir poco a poco intentando descubrir más allá de lo que tradicionalmente nosotros podemos conocer. Hay unas personas aquí que conocen mucho de la palabra del Señor, personas que inclusive tienen ministerios exitosos y están
tienen mensajes muy espectaculares que lo hacen a veces diario. Y tenemos también un pastor de una iglesia en la Unión Valle, ¿cierto? ¿Que es así? Bueno, entonces, envía unos devocionales muy bonitos. Entonces, con reverencia y respeto, ahí donde usted está, simplemente cierre sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración al Señor. Amado Dios, gracias por este momento, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos en esta hora, porque ha sido, Señor, tu voluntad que nos depusiéramos en nuestro corazón para compartir, para darte las gracias, para suplicarte y también para dejar que tu mensaje llegue a mi vida. Entonces, por esa razón yo te quiero suplicar en el nombre de Jesús que todo lo que yo tengo, lo que ha pasado, lo que me ha sucedido, Señor, quede delante de tu presencia, quede en tu altar. Oh Señor, muchas cosas no las puedo solucionar, muchas cosas quedaron en qué pasará en este momento. Yo quiero pedirte que mi corazón esté dispuesto a que tu palabra sea una semilla que llegue a mi terreno de mi corazón abonado y produzca, Señor, que haya un cambio que me permita reflexionar, meditar sobre ese mensaje y que pueda darte las gracias, porque hoy en día el mundo dice muchas cosas sin sentido, Señor, sin propósito, mas es tu palabra, Señor, la que tiene el verdadero propósito para nosotros, y es conocer y escudriñar y profundizar en el proceso, Señor, de estar tras las huellas de Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hoy voy a compartir una presentación que tengo y vamos a disfrutar un momentico de todo el proceso. Es algo que esta tarde estuve y, y me gustó muchísimo porque aquí nosotros, yo le puse este nombre, se llama Porque le creo, ¿sí? Entonces, sucede y pasa que a veces nosotros, si están viendo la presentación, me confirman, me levanta pulgar, por favor, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Si ven Sí, que se ve. sí, bueno, entonces, si ven algo que de pronto como que no parece o que otra cosa me avisa, porque a veces en este tipo de presentaciones uno cree que todo está bien y resulta que no, o sea, todo el mundo dice, no me dice nada, no, a mí se me pueden escribir por el chat y decirle, ay, no, usted qué es lo que está diciendo, por favor, calle. Bueno, no, tampoco, ¿sí? Esperen que estoy cuadrando la silla aquí, ya. Bueno, ok, bueno, todo tiene que ver con este personaje maravilloso que está en la siguiente diapositiva. Mírenlo. Dirá, uy, pero ¿qué es eso, Dios mío, cierto? ¿Sí? Me va a hablar sobre algo como eso. Yo quería que de pronto, hay unos animales de pronto más chévere, ¿no? Por ejemplo, que me hablen del león y uno se transporta ya al rey del león y que Simba y que, bueno, ¿sí? O de las águilas o de los lobos majestuosos o de los leopardos, ¿sí? ¿Por qué me va a hablar de un animal que a la hora del té, pues hasta me lo he comido y pues sí, es rico y toda cosa y lo vemos ahí, no tiene nada especial, ¿sí? Entonces, este tipo de charla que voy a dar de estos minuticos tiene que ver precisamente con este animalito, ¿sí? Que se llama la oveja, ¿sí? Y resulta y pasa que esto lo tomé por algo que me llamó mucho la atención y ha estado en mi cabeza revisándolo y resulta que hay unos corderitos que a veces cuando nacen, la mamá oveja los rechaza, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces los ve gemelos o los ve parecidos, o es el que llaman el famoso sute, que es el que salió así todo como enclenque, como que no se le ve la vitalidad y como que no tiene pinta como para sacar adelante la vida, ¿sí? Le ponen todas las etiquetas y de pronto usted y yo hemos tenido eso, ya hemos estado etiquetados de que de pronto usted no va a salir adelante o usted es una persona que no es capaz o de pronto ya en un entorno de esta sociedad agresiva, despiadada, nos hace ver que de pronto no somos nosotros los idóneos para poder sacar adelante nuestra vida, nuestro trabajo,
nuestra familia, ¿sí? Y nos llenamos con una cantidad de situaciones de estrés, el famoso estrés. ¿Quién no está estresado? Ahorita lo máximo que todos los noticieros hablan de que el aspecto de la psicología, de cómo hay separaciones, que hay situaciones de vivencia supremamente difíciles. O sea, constantemente nosotros vivimos con esa situación de rechazo, ¿sí? Y lo absorbemos y de pronto no sabemos manejarlo, pero va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo y eso es un desastre. Eso ocasiona cierto tipo de trastornos que en un mediano o largo plazo pueden ser supremamente afectados, pueden llegar a situaciones muy complicadas de depresiones, ansiedades, que tengan que llegar a tener en un futuro que recurrir a especialistas para que le formulen algo, porque ya, por ejemplo, no tiene sueño o tiene trastornado o ve que salen imágenes o escucha voces y todo eso. Entonces, todo eso le pasa precisamente porque uno está constantemente con una fragilidad, ¿sí? Uno tiene una fragilidad y en medio de todo esto va sumando y va afectando. Entonces, este corderito que a veces es rechazado, ve que sus hermanitos van y perfectamente la mamá oveja los acepta, les da para que tomen leche y cuando él aspira a entrar dentro del combo de los elegidos, resulta que siempre le va a manifestar que hay el rechazo, ¿sí? Entonces, esto no tiene reversa. Una vez que la mamá ha ha expresado su rechazo, no va a cambiar. No va a cambiar. Y eso es lo que pasa muchas veces en el mundo. Le expresan a uno el rechazo y el mundo no lo va a cambiar. Y nosotros somos personas que estamos constantemente con la necesidad de aprobación, de aceptación, con la necesidad de ser amados, ¿sí? Entonces, estos corderitos, ¿qué pasan? Inclinan la cabeza, se ponen así todos, se vuelven así todos como que usted los ve y dice, pobrecito, ¿cierto? Ahí está. Y básicamente parece que algo, como que ya el cuello los pone ahí, los quedan así como si estuviesen sin la nutrición, sin el soporte, sin el cariño. Imagínense un bebito humano. Ellos lo viven de esa manera, ¿sí? Entonces, este tipo de corderos rechazados, en inglés le llaman bomber lambs. Y sucede y pasa que si no pasa algo extraordinario, ese cordero está destinado a el único fin, que es la muerte, ¿sí? Es un cordero en el cual va a morir por desnutrición, es un cordero en el cual va a ser el debilitado, constantemente va a estar debilitando, y si hay animales que son dominantes, que son carroñeros o que son carnívoros como el lobo o el zorro o algo que hay, que van a hacer prácticamente, ya lo tienen listo con un tenedor en una mano y con un cuchillo en la otra, listo, ya tienen planes de cena, almuerzo o similares con ese tipo de corderos que son rechazados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pastor detecta que hay ese tipo de situaciones, él hace lo siguiente. Él detecta eso y lo adopta, digámoslo así, ¿sí? Lo lleva a su casa, le fabrica biberones, le ofrece calor, dependiendo de lo lleva a su corazón, lo abraza y el cordero empieza a escuchar los latidos del corazón, ¿sí? Y poco a poco, con mucho compromiso, con mucha entrega, con mucho amor, con mucha dedicación, él está correspondiendo y lo está formando, lo está creciendo, le está diciendo de esta manera, eres mío, yo te acepto y lo está soportando, ¿sí ves? Entonces, lo alimenta de la mano, lo mantiene caliente, lo envuelve con mantas, él hace todo, hasta que el cordero empieza a crecer, hasta que el cordero empieza a tener fuerza, se puede levantar y cada vez es menos dependiente del pastor, ¿sí ves? Hasta que llega un momento en el cual el pastor, ese que ha tenido esa especial dedicación al cordero, llega un momento en el cual lo devuelve
al rebaño, se reintegra. Pero existe algo muy bonito, ¿sí? Que ese cordero que va creciendo, la dinámica del pastor es que cuando llega a donde está reunido el rebaño, él llama a sus ovejas. Muchos de ellos les gritan como en la versión que encontré, dice, ovejas, ovejas, ¿sí? Y todas paran la oreja. Y el que primero sale es justamente el cordero rechazado que el pastor ha tenido la dedicación de atender. ¿Sí? Entonces, si ese pastor no interviene, definitivamente el cordero va a morir. ¿Sí ves? Si ese pastor no lo alimenta, también va a morir. Si no lo abraza, si no le da la seguridad, definitivamente se va a morir. ¿Sí ves? Entonces, lo que se ve cuando el pastor va es que las primeras ovejas que salen corriendo a encontrarse con el pastor son las ovejas rechazadas. Miren eso tan hermoso, tan espectacular. ¿Sí ves? De pronto ellas ya están acostumbradas, pero es que resulta que las ovejas tienen un diseño especial. Dicen que las ovejas tienen una cobertura de visión de 300 grados. ¿Sí ves? Ellos tienen como un sexto sentido en el cual ven que viene algo y se asustan. ¿Sí? Solo van hacia la luz porque cualquier cosa es interpretado como una sombra. Y el único sentido desarrollado plenamente es el sentido del oído. Ellos escuchan. Por eso es que es importante, porque esta oveja está siendo rechazada por su misma especie, pero se constituyó en que le cree literalmente a la voz de su pastor. ¿Ves? Entonces, esto es impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque tiene que ver todo este rollo que me está explicando este señor para lo que yo soy. Y es que resulta y pasa que hay un pastor maravilloso que se llama Jesús. La Biblia dice en Juan 10, capítulo 10, versículo 3 y 4, habla precisamente de Jesús, ¿sí? Él estaba diciendo que Él es el buen pastor. A este le abre el potrero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, porque a veces hay pastores que tienen unas ovejas aquí, pero cuando él reconoce las suyas, ¿sí es? Dice que las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, conocen su voz. ¿Sí es? Esto es muy hermoso y es bastante muy explicativo y muy diciente para todas las necesidades que ahorita la humanidad está experimentando. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar una voz de aliento cuando hay situaciones como las que estaba Patricia exponiendo de un papá que lleva cuánto tiempo hay, que todo es indiferido y que lo hablan los médicos y siempre hay esa horrible expectativa de que quién sabe qué va a pasar y las noticias nos bombardean con situaciones de que no lo volví a ver y resulta que si esa persona fallece, tampoco se puede hacer una velación como tal porque sale directo de la UCI, va al horno crematorio y no sé a cuántos días le devuelven el ser empacado en una bolsa que supuestamente no se sabe si es él. Entonces, estamos nosotros con una necesidad de que alguien nos transmite justo esa vivencia, porque ahorita más que nunca la humanidad está siendo como una oveja rechazada. Que no haya dónde encontrar su identidad, que se desnutre, que pierde sus fuerzas, que se siente completamente sin sentido, sin propósito. Pero existe, desde hace mucho tiempo, vino aquí el verdadero y el único pastor que tiene esa gran habilidad. Fue su misión. Y en este momento el mensaje que está dando es precisamente tocando la puerta y recordándonos a muchos como a nosotros y también a personas que de pronto, como el caso de Patricio Jiménez, que ya lo han hecho o de pronto, siempre es bueno recordar que tenemos ni más ni menos que el buen pastor. La Nueva Traducción Viviente dice que es una dinámica, abre la voz, reconoce, se le acercan, ¿sí? Como ese cordero. Solo se le acercan a ese pastor. Ellas no van a donde otro, solo a él. Él las llama cada una a sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio
rebaño, dice que camina delante de ellos, como está esta imagen, ¿sí? Como está esa imagen, ¿sí? A veces uno se pone a pensar que está tratando de llevar la vida en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, y a veces las cosas no funcionan como tal, ¿sí? Y mira, Quedaste muy bien en esa foto. ah, sí, claro, sí, se ve ahí bastante. Pero no pierde uno el norte. ¿Alguna vez le ha pasado eso, que ha perdido el norte? ¿Sí? Que no sabe uno para dónde ir, qué está haciendo, o cuál es el propósito de mi vida. Bueno, le cuento que yo conocí al Señor en el año de 1983. Fue hace rato, ya es en el siglo XX y ya, bueno. Pero cada vez que yo medito y reflexiono sobre esto, me doy cuenta de que mejor me va en la vida en la medida que yo cedo el control de mi vida a alguien que sí sabe manejarla, a alguien que sabe cuál es, inclusive mi propio propósito para mi vida, para mi familia, ¿sí? Y empieza uno como a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, porque se da uno cuenta que en la medida que uno más lo quiere hacer en sus propias capacidades, en su propia forma, menos le va saliendo las cosas como deberían ser. Entonces viene una palabra que se llama confiar y creer en el pastor. ¿Por qué? Porque él me amó, porque él me llama, porque yo soy reconocido por él. Entonces, este segmento de la palabra de Dios que hemos visto, la verdad dice que Jesús es el verdadero pastor y Jesús en la Biblia tiene muchos nombres, muchísimos nombres, pero en este pasaje de la palabra que estamos nosotros revisando, él habla de que él se compara con el buen pastor, con aquel que es el ladrón y salteador y que es el enemigo, el adversario, Satanás, el chamuco, bueno, como usted le quiera llamar, ¿sí? Cuando uno no está siendo conducido, guiado, alimentado, ¿sí? Soportado, ¿sí? Sí, observen que aquí hay un aditamento que tiene el pastor en la mano, ¿cierto? ¿Sí? Ese se llama el cayado, ¿sí? Cayado es curvo. ¿Para qué lo tiene el pastor? El cayado muchas veces lo usan porque cuando va, así como vimos en la anterior imagen, ¿sí? Si hay una oveja que se va saliendo del camino con el cayado, llega, como tiene una forma curva, la coge del cuello y ¡chan!, la vuelve y la reorienta en el rebaño, ¿sí? Y si ve que la otra también se va, ¡chan!, vuelve acá, constantemente le está hablando, ¿sí? Para que las ovejas estén muy pendientes de la voz, ¿sí? Pero también tiene otro aditamento, ¿sí? Que se llama la vara. En el Salmo 23 habla precisamente de David diciendo que tu vara y tu cayado me infundirán, dice la palabra, aliento y valor, ¿sí? Y ese palo, que es una vara literalmente, tiene varios propósitos y dentro de eso hay dos específicos. Uno de ellos es que sirve como de arma de protección en caso de que haya algún elemento agresor como un zorrillo, lobo o algún depredador, ¿sí es? Pero también tiene algo muy especial esa vara. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de que cierto tipo de ovejas tengan que darle su golpecito, sobre todo esas que tienden mucho a irse por un lado, tienden a irse por otro lado y que vuelve con el callado y los trae amorosamente. Llega un momento en el cual a veces tiene que hacer algo muy definitivo que es como disciplinado en amor, ¿sí? Y esa oveja, en un principio, queda así como dolorida, él mismo la cura, ¿sí? Y poco a poco, cuando ya se restablece, ya la oveja no se vuelve a salir del camino y se permanece ahí. Hay muchas enseñanzas hermosísimas, ¿sí? El enemigo es la persona que salta, que roba, es la descripción que hace el Señor Jesús, que está robando la esperanza, que está robando la fe, que está robando la ilusión, que está robando el propósito. ¿Sí? Mucha gente en la vida, y más en este día, en estos días, estamos viendo la desorientación que está ocasionando el enemigo. Ahora, dice en el versículo 2 de ese capítulo que él entra a la puerta.
¿Por qué? Porque es el único, el que sabe por dónde debe entrar, mientras que los otros se saltan, van por otros lados. El único que puede entrar por la puerta es el Señor Jesús, el portero que le abre, el que realmente lo reconoce, el que tiene la autoridad para poder guiar y enrutar nuestras vidas, la de cada uno de nosotros, sea lo que sea, ingeniero, doctor, médico, abogado, lo que usted haya estudiado, todos necesitamos de eso. Que alguien entre a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, y realmente nos seleccione, nos diga, nos encauce, nos sane, nos restaure, nos lleve a lugares de delicados pastos junto a agua de reposo. Entonces, llega un momento en el cual Él sabe quiénes somos y nosotros sabemos quién es Él, ¿sí? Y eso es una de las grandes paradójicas de la humanidad, ¿sí? El Señor sabe quiénes somos, pero la humanidad a veces no sabe quién es el Señor Jesús, ¿sí es? Entonces, Él siempre hablaba de este tipo de alegorías. Entonces, Él decía, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces dice la palabra que yo soy el buen pastor, el que da la vida por nosotros, ¿sí? Por sus ovejas. Y dice que existe otro tipo de pastores. El pastor que de pronto es el asalariado, ¿sí? El que no es el dueño de las ovejas. Y dice que hay una diferencia entre el pastor asalariado y el buen pastor, el que realmente reconoce sus ovejas como suyas. El asalariado, a la hora del té, dice que ve, le están pagando, dice que ve las ovejas y ve el lobo que va a tener algún tipo de situaciones no santas con las ovejas. Y lo que hace es que huye, abandona las ovejas, huye, y el lobo dice que hace lo contrario del pastor. Las arrebata y las dispersa. ¿Por qué el lobo hace eso? Porque él quiere precisamente encontrar ovejas dispersadas, perdidas, sin pastor, para poder atraparlas y arrebatarlas. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que el lobo, el enemigo dice que hace muchas cosas desastrosas. Es el ladrón, mata, roba, destruye y hace prácticamente que la humanidad esté sujeta a cárceles que no tienen salida. Pero no sucede lo mismo con el que realmente ha dado muestras hasta lo sumo, y es el compromiso que ha tenido el Señor Jesús con el Padre para que entregue su vida por nosotros. Eso tiene un factor muy relevante para la humanidad, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es la experiencia de fe más maravillosa que cualquier ser humano puede tener, que es una oveja del pastor de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es que el Señor Jesús sea el pastor de tu vida. Yo te pregunto a ti, ¿ese es el desafío que tú tienes? ¿Realmente lo estás viviendo? ¿Sí? ¿Que Él va adelante y nosotros vamos atrás? ¿O todavía estás con ese afán o convencimiento de que tienes, de pronto tú marchas con tu propia vida, con tu propio parecer, y yo hago lo que quiera, yo hago lo que me parece? Pues bueno, pues puedes tener algún tipo de logros, algún tipo de éxitos, pero la verdad, nada te va a dar tanto como el propósito que un pastor que conoce sus ovejas, que las llama. Entonces yo le invito a que en este momento vayamos a tener un momento de oración con base a esto que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Y le vayamos a decir en oración, decirle, Señor, pues sí, definitivamente no hay como que tú estés en mi vida y que realmente todo mi ser, mi mente, mis emociones, todo mi cuerpo se identifique con eso. Tal vez somos ese rechazado, ese cordero rechazado, que necesitamos esa terapia, ese propósito que ese verdadero pastor que nos conoce puede hacer con nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos al encuentro y que superemos cualquier situación de la vida y sepamos que sea lo que está pasando, tenemos ni más ni menos que a nuestro pastor, que él constantemente está en un proceso continuo, ascendente de crecimiento, de sanidad, de restauración. Ese ha sido mi testimonio personal y constantemente tengo que hacerlo. Más he tenido propósitos en la vida, arrodillándomele al Señor y pidiéndole que más me revele, que de pronto yo
dándomelas que puedo hacer las cosas a mi manera, y resulta que no podemos encontrar tanto disfrute, tanto propósito, porque es la promesa que dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida eterna. O sea, primero, un lapso sin fin en la eternidad. Nosotros creemos que vivir esta vida aquí es mucho. Personas como el papá de Patricia, que ya está de 89 años, dice, uy, ese señor ha vivido mucho, ¿sí? Pero de una manera u otra, todos nosotros sabemos que el fin de nuestra vida, de nuestra existencia, va a ser un evento que no tiene retorno, ¿sí? Que es la muerte, ¿sí? Pero de ahí en adelante dice que hay una promesa en la palabra donde el Señor Jesús dice que tendrá vida eterna. ¿Y a dónde queremos ir? A estar con la presencia de nuestro Señor, con nuestro Jesús. Eso puede que suene como loco, pues, ay, no, este man sí. No, pero es la realidad de la vida, de la eternidad. Esto que estamos viviendo en este momento, lo que el Señor le dé la oportunidad de vivir. 30, 40, 50, 63 años con 4 meses, 8 días y 3 horas con 20 segundos. Esto es algo pasajero. No te puedes meter el gol de que el día que yo me muera se acabó todo y no hay nada más. Hay una eternidad que el Señor nos tiene por delante, pero solamente aquellos que escuchan la voz, que lo conocen, y va uno ante la presencia. Mis ovejas conocen mi voz. Es el desafío que en este momento yo quiero hacerte a tu vida, para que conozcamos y tengamos ese deseo de ir conociendo, gradualmente ascendiendo en el conocimiento de la voz del Señor sobre nuestra vida, sobre nuestras horas, sobre nuestros asuntos, sobre nuestros detalles, sobre nuestros conflictos, sobre nuestras debilidades, sobre nuestras limitaciones. ¿Estás de acuerdo? Vamos a orar entonces. Bien, permítame salir aquí de esto. Muy bien. Y vamos entonces a entrar en oración. Ahí en este momento donde estás, empieza como a conectarte con el Señor. Y haz tu propia oración. No necesitas una oración prefabricada. Es una oración que el Señor la va a hacer por ti, ¿sí? Y es algo muy hermoso. Orar es hablar con Dios, ¿sí? Y es lo más maravilloso que hay, que uno pueda aprender a descargar todo en las manos del Señor, ¿sí? Entonces, dispón tu corazón para este momento y deja que Él precisamente haga su obra. Gracias, Dios, por tu provisión. Puede oscurecer. Gracias, Señor. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un... Gracias. salida Gracias, Dios, por esta vida. para mí.